Bueno, la idea de este panel nos pareció que están tan enfocados los grupos en mirar un programa, un curso, una rotación, que para lo que es el proceso de aprendizaje dentro del módulo de la carrera de especialización estaba bueno volver a mirar como una dimensión curricular más amplia. Y tenemos gente con mucha experiencia en el instituto trabajando en esto, y nos parecía que valía la pena que nos compartan su experiencia. Entonces yo los presento, la idea es que ellos hablen, van a hablar 3 personas, ahí les cuento quiénes son, aunque después se pueden presentar un poquito más, y al final del panel vamos a retomar sus preguntas, pero si mientras ellos hablan ustedes quieren ir haciendo preguntas, vayan dejándolas en el chat que las vamos a ir levantando en el equipo docente para después acercárselas a los expositores. Entonces la primera que va a hablar es Virginia Haley. Vir coordinó durante muchos años, ahora está en transición, el área de desarrollo curricular del instituto, así que es quien ha gestionado durante mucho tiempo todas las presentaciones que el instituto hace de nuevas carreras y de acreditación de carreras que ya están funcionando. Acompañó el diseño curricular de un montón de carreras, con más foco en el posgrado que el grado, aunque su área también tuvo responsabilidad y Vir estuvo involucrada en el desarrollo y presentación de programas de grado. Después, Vir, si querés, te presentás vos un poquito más. Y después le pedimos a Eduardo Durante, médico de familia, vicejefe, ¿no?, del Servicio de Medicina Familiar, creo que estoy bien, experto en educación médica, director de la maestría, docente de esta carrera, quien no lo tuvo todavía docente, lo va a tener el año que viene. Dirige la carrera de medicina del instituto y, como todos saben, porque lo venimos mencionando y porque hoy en día en el instituto todos sabemos, ha pasado por un proceso de cambio curricular de cirugía mayor, un cambio enorme, que va por su 3er año de cursada y que, por lo menos como contamos en la comisión de recién, con el aporte además de Alberto, que es parte del grupo que está trabajando en esto, se viene un ciclo clínico y nos va a contar un poco cómo pensaron y cómo están trabajando en el diseño curricular de la carrera de medicina del instituto, del plan 2018, así se llama, creo. Y sobre el final, Eri va a hacer un aporte de cómo, a partir de los aprendizajes del diseño de la carrera de medicina, en el instituto pudimos empezar a recuperar esto para pensar otras carreras de grado, en este caso, los primeros pasos que están dando en kinesio, que sé que algunos de los y las kinesios que están por acá dando vueltas estuvieron involucrados en las primeras acciones que llevaron. Bueno, me cayó la boca. Vir, Mitch, vos vas a compartir. Bueno, Vir, ¿querés contar algo más de vos, Avanti? Bueno, buenas tardes. Dale. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Bueno, yo también los voy a tener en algún momento porque soy docente del módulo de tecnologías y educación. Así que en algún momento nos vamos a volver a cruzar. Bueno, yo efectivamente, como les contaba Gisela, soy licenciada en educación y me formé en educación y tecnologías, en docencia a nivel inicial, y en el instituto desde hace más de 5 años participo en la asesoría de posgrado y en particular, como les decía ella, fui coordinadora, soy todavía, porque estamos en esta transición, coordinadora del área de desarrollo curricular, en la que acompañamos a los equipos que quieren diseñar o hacer cambios curriculares en sus propuestas. Pásame, Mitch, por favor. También desde hace poquito soy la subdirectora del departamento de posgrado, así que estoy vinculada a decisiones relacionadas con el desarrollo curricular de las carreras también desde ahí. Brevemente les armé esta diapositiva donde les cuento, como todos ustedes son parte del instituto y del hospital y docentes en estas propuestas, les muestro la oferta académica que tenemos relacionada con posgrado. Ahí, como pueden ver, tenemos lo que denominamos carreras, que son titulaciones académicas que tienen que pasar por un proceso de elaboración y de acreditación por organismos externos para funcionar, y ofrecen un título.
Después está la formación en servicio, que es lo que conocemos como residencias o becas de perfeccionamiento, también llamados fellows, que tienen una acreditación por el Ministerio de Salud, no todas, y que ofrecen un certificado de programa formativo en servicio completo. Varias de nuestras especializaciones, o sea, de las carreras pueden ser especializaciones, maestrías o doctorados, y varias de nuestras especializaciones, como pueden ver ahí, hay 22, que están vinculadas a alguna residencia o beca de perfeccionamiento. Esto quiere decir que dentro de su plan de estudios tienen una carga práctica intensiva organizada alrededor de esos programas de residencias o becas. Y por último están los cursos de posgrado, que ahí les cuento, presenciales, virtuales, les puse un estimativo de cantidades que hubo en el 2019, y digamos, el área de desarrollo curricular, desde donde les traemos esta presentación, trabaja más sobre carreras y formación en el servicio. Todavía no estamos abocados a pensar el desarrollo curricular de los cursos, que tienen una validación institucional, y vamos a ir haciendo foco en eso, básicamente con cosas que ustedes aprenden en este trayecto relacionados con pensar la coherencia entre los objetivos, los contenidos, la fundamentación, el destinatario. Pásame, Mitch, por favor. Pásame la diapo. Bueno, ahí está. ¿Qué les cuento del área de desarrollo curricular? Tal vez tuvieron oportunidades de leer que hay que definir institucionalmente quién se encarga de hacer el diseño y desarrollo de las propuestas formativas. En esta institución tenemos un área abocada a acompañar el desarrollo de estas propuestas, se llama desarrollo curricular, trabaja sobre las carreras de grado y de posgrado, y digamos, la función esencial es asesorar para el diseño y desarrollo, y también digamos, las carreras de grado que están incluidas en la Ley de Educación Superior, en el artículo 43, requieren una serie de procesos de acreditación, entonces desde esta área acompañamos ese proceso, y todas las carreras de posgrado tienen que pasar por ese proceso de acreditación externa, entonces también, además de pensar puntualmente las decisiones pedagógicas y didácticas para armar las carreras, se acompaña y se coordina todo ese proceso de armado que tiene que ver con pensar la carrera situada institucionalmente, y todas las articulaciones con investigación, extensión, formación docente y demás que hay que tomar para armar las propuestas. Por eso ahí les puse que, digamos, el corazón del trabajo es la toma de decisiones, la complejidad y la articulación, para poder ver cómo convergen un montón de lineamientos y políticas institucionales en la elaboración de cada una de las propuestas que hacemos. Pásame, Mitch. Pásame la diapo. Ahí está. Bien. La invitación fue para pensar particularmente las carreras de posgrado. Entonces, el marco en el que quería situar esto es la normativa que para nosotros es, digamos, el paraguas en el que tenemos que enmarcar nuestro trabajo. Entonces, esto es la Ley de Educación Superior. Para las carreras de posgrado hay una resolución ministerial de educación, que es la resolución 160 del 2011. Esto es una diferencia con las carreras de grado, que cuando ya están ingresadas al artículo 43, que son aquellas que tienen interés público, tienen estándares propios, ¿sí? En el caso de las de posgrado, todas se rigen por este estándar, con algunas resoluciones modificatorias, les tiro los números, la 2385 y la 2641, relacionado con la educación a distancia, y una muy reciente, que es la 2643, que habla específicamente de las especializaciones médicas y relacionadas con la salud. Bien, el diseño de carreras de posgrado en nuestra institución se pasa por algunas grandes etapas, que yo les puse como macro definiciones. En primer lugar, tienen que pasar por una validación político-estratégica, que yo ahí les puse las 3 primeras palabras: pensar en la fundamentación, hacer una presentación institucional de esto para ver si es viable, si reconocemos otras propuestas formativas
en el campo, si creemos que va a haber gente interesada en sumarse a esta propuesta, si es un perfil necesario para, digamos, para la sociedad. Y en el caso de las carreras de posgrado, en el último tiempo, al menos mientras yo estuve en la gestión, las carreras que se fueron creando en general son por interés y demanda de alguna persona, algún referente educativo de la institución. No fue la institución la que definió un espacio de vacancia en el que habría que crear una carrera. Por lo menos en este tiempo fue así. Bien, luego de que esa validación político-estratégica está dada, que en nuestro caso se define entre el departamento de posgrado y el Consejo Superior de la institución, está el aval para poder trabajar ya a nivel más pedagógico-didáctico, tomando decisiones respecto de lo que les planteo en esta diapo, que es, bueno, cuáles son los fines, los objetivos y propósitos con los que se quiere armar esta carrera para formar en ese campo disciplinar o interacción de campos disciplinares, qué competencias estamos pensando que va a tener él o la graduada en esta carrera, para eso qué requisitos de admisión tengo, o sea, qué formación previa es necesaria para que puedan, con el trayecto que yo les ofrezca, adquirir esas competencias de egresado, y en función de eso tomar definiciones respecto de cómo voy a plantearles el recorrido educativo para lograr esas competencias. Y entonces ahí hay definiciones relacionadas con la selección y organización de los contenidos, con cuánto vamos a querer o cuánto vamos a necesitar que dure esta carrera, si vamos a querer ver ciertos contenidos, habilidades, capacidades en extensión o en profundidad, cuánto tiempo vamos a necesitar para desarrollar esto, y por supuesto, bajo qué sistema de evaluación. Decimos sistema de evaluación porque es pensar como en cada tramo de la propuesta que les voy a ofrecer, y además, digamos, en proceso y también en sumatorio, digamos, al final de la carrera, cómo voy a poder dar cuenta de que esas competencias que me había propuesto se han logrado a través del recorrido. Y cuando me invitaron al panel, me propusieron contarles un poquito más de la cocina, de cómo definimos esta estructura curricular en nuestras carreras de posgrado. Así que en el tiempito que me queda, Mini, les cuento algo de esto. Pásame, Mitch, por favor. Bien. Me contaron que ustedes iban a leer Camilioni, entre otros materiales, así que estuve adentrándome un poco a eso, y encontré que Camilioni hablaba de estas estructuras curriculares abiertas, cerradas, uniformes, estructuradas, personalizadas. Básicamente, cuando hablamos de la estructura curricular, porque vieron que el currículum es un todo complejo que implica decisiones a multiniveles, pero en particular cuando hablamos de la estructura curricular, también le decimos plan de estudios, y estamos pensando en esa trayectoria formativa que vamos a ofrecer, en esas experiencias de aprendizaje que queremos organizar para que el carrerista o la carrerista vaya logrando las competencias que pretendemos. Bueno, ¿cómo armamos esto? Y ahí se atraviesan un montón de tensiones y concepciones, ¿sí? Algunas de las que pude retomar eran, bueno, ¿qué queremos ofrecer? Tramos comunes para todas las personas, tramos en parte comunes, pero creemos que por la especificidad de la formación previa que traen, queremos ofrecer un plus y distinguir si hay varios destinatarios en una misma carrera para que puedan tomar la opción que más los enriquezca según su formación previa. Queremos que puedan ser, digamos, que hagan investigación y que construyan conocimiento original en determinado campo disciplinar. Queremos que sea igual para todos, o queremos que esto pueda ser flexible, cómo juegan las tecnologías para ofrecer que la formación pueda llegar a más personas, para que pueda llegar a, por ejemplo, a otros países. Todas estas son algunas de las ideas, todas algunas, que se ponen en juego cuando conversamos nosotros
como técnico-pedagógicos con la gente que esté interesada en armar alguna propuesta. En términos de la resolución ministerial 160, que es la que plantea los estándares por posgrado, estas estructuras están definidas como un plan de estudios estructurado, y ahí entonces quiere decir que el plan de estudios es predeterminado y es común para todas las personas que se anotan en la carrera, y todos van a llegar al título bajo la cursada de módulos comunes, semiestructurado, cuando el plan está armado por algún trayecto común, pero tiene un tramo electivo a definir en general según el trabajo final, el modo de tesis o de alguna otra producción que se define. Entonces pueden elegir según su formación previa y su interés por el trabajo final, o personalizado, que son actividades no predefinidas, en general digamos, están relacionadas con un tema, área, línea de investigación que desarrollar, y está más planteada para maestrías académicas o doctorados únicamente, que están muy centrados en un trayecto de investigación. Pasemos. De todas estas modalidades, en el instituto tenemos propuestas educativas de posgrado, de carreras, todas estructuradas. Históricamente se vinieron desarrollando así, y en el último tiempo empezamos a evaluar por estas inquietudes que yo les presentaba antes, necesidad de flexibilizar, necesidad de incorporar personas de otros países, de ampliar destinatarios, de dar, digamos, lugar a campos disciplinares que se actualizan permanentemente. Se empezaron a revisar estas carreras, necesitando empezar a armar planes de estudios semiestructurados, ¿sí? Sobre todo en maestrías y doctorados. Entonces, ¿qué necesitamos desarrollar por esto? Bueno, se nos empiezan a plantear algunas tensiones relacionadas con, por ejemplo, para planes personalizados, para que las personas puedan hacer una carrera y desarrollar una investigación. Uno de los estándares es tener líneas de investigación muy desarrolladas para que se puedan insertar en esas líneas. Entonces, en las últimas presentaciones que hicimos de doctorado, fuimos entendiendo que la institución tiene que desplegar mucho más trayectoria en investigación para poder desarrollar ese tipo de carreras. Luego, otra de las cuestiones que nos pasan para hacer planes personalizados o semiestructurados es que también la institución necesita generar una serie de seminarios o cursos más diversificados que puedan utilizarse en diferentes carreras, algo así como que en algunas instituciones le llaman escuela de posgrado, que desarrollan un cúmulo de actividades curriculares, de seminarios, por las que, digamos, los carreristas puedan optar según la línea disciplinar que están desarrollando. Y ahí una pregunta que les pongo en los créditos, no sé si escucharon hablar de esto, lo que fuimos evaluando es que en Argentina no hay un sistema de créditos común. Los créditos son como otro modo de plantear digamos, la carga de la carrera, bastante relacionados con la carga horaria y algunos criterios que tienen que cumplir los cursos para adjudicárseles cierta cantidad de créditos. Y lo que fuimos investigando en el último tiempo es que no hay un sistema de créditos común en el país como para que esto permita la circulación entre instituciones. Finalmente lo que sucede es que la propia institución se crea su propia tabla de reconocimientos de crédito, y a partir de esa tabla lee las actividades que puedan traer los carreristas de otras instituciones. Así que bueno, es algo que necesitamos institucionalmente seguir profundizando cómo plantearlo. Mientras, en algunas presentaciones hacemos un equiparativo entre cargas horarias y su correspondencia en créditos, calculando un crédito como 16 horas. Y respecto de las carreras, digamos, estructuradas, con esto ya voy terminando, algo interesante es que, digamos, que sea estructurado no quiere decir que sea sencillo y que tengamos un protocolo estandarizado para poder resolver las estandarizadas, digamos, estructuradas. En sí mismas también hay un montón de situaciones y tensiones que suceden, aún planteando un plan de estudio común para todos los
carreristas que se van a formar. Una de las tensiones que les describo ahí tiene que ver con las especializaciones asistenciales, que es bastante común, digamos, tener demanda para armar a partir de alguna residencia que está funcionando o beca de perfeccionamiento, hacer el desarrollo de una carrera de especialización con todo el background que ya trae la gente porque desarrolla formación en esa área y poder, digamos, ofrecer además el título académico relacionado. Y bueno, hacer las carreras como en general hacemos, muy vinculadas a cómo se desarrolla la residencia, en algunos casos, bueno, nos empezó a generar tensiones porque, por ejemplo, la titulación de tocoginecología la hicimos muy ligada a la residencia de Hospital Central, y después cuando tuvimos que hacer una nueva presentación para vincularla a la residencia de San Justo, las residencias no gestionan su formación exactamente de la misma manera. Entonces, bueno, ahí tuvimos que resolverlo tratando de asimilar las residencias, pero a futuro vamos a tener que repensar ese plan de estudio para ver cómo plantearlo para que incluya las gestiones de las dos residencias y podamos decir que todos los especialistas en esa área se llevan un título bajo digamos, los mismos criterios de formación. Y después otra de las tensiones que nos suceden es pensar en los trabajos finales integradores, más allá de generalidades. Bueno, es un trabajo que tenemos por desarrollar con los equipos que diseñan carreras, porque a veces es difícil plantear qué instancia puede ser realmente integradora de propuestas de formación que están muy centradas en rotaciones y demás, así que ahí tenemos un gran desafío, a veces pensarlo como protocolos de investigación, pero que de verdad la selección de lo que van a investigar retome lo que fueron aprendiendo en sus carreras. Bueno, ahí tenemos un gran desafío. Así que bueno, nada, aporte, veo que ya hay varias preguntas. No sé, Gise, Mitch, Eri, ¿cómo? Sí, hay preguntas, pero las guardamos para el final, así aseguramos que los tres tienen su tiempo asegurado de exposición. Dale. Y vemos si hay preguntas que sean comunes. Yo creo que no, pero después vemos cómo organizamos el momento de las preguntas. ¿Te parece bien, Vir? Dale, perfecto. Bueno, igual nosotros las fuimos anotando para que no se nos pierdan después en la marejada del chat. Bueno, Edu, ¿te parece? ¿Tomás vos la palabra? Necesitaría que me permitan compartir la pantalla. Deberías tener el permiso. A ver. Sí, hay permiso para que todos y todas compartamos. Ah, buenísimo. Bueno. ¿Se ve? Ahora sí. Buenísimo. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, se ve un cachitín cortado abajo, pero es típico del Zoom eso. Ahí se ve perfecto. Si no, lo achico, como quieran. Bueno, yo lo que les voy a presentar es, digamos, algunas cuestiones relacionadas a cómo construimos el nuevo currículum de la carrera de medicina, que llamamos Currículum 2018, para, bueno, tener algunas cosas en cuenta. Yo le pido disculpas a Alberto porque esto ya lo debo haber escuchado 15 veces o más, y no sé si algún otro ya lo habrá escuchado, así que pido disculpas, pero voy a tratar de poner el acento. Olvídate, ya tuve la sobredosis, pero no pasa nada. Bueno, si querés podés ir a tomar un café y después volver. No. Me gusta mucho. Dale. Bueno. Un poco retomando lo que decía Virginia, diseñar un currículum de nuevo o hacer un cambio mayor curricular es, digamos, un cambio organizacional. Es decir, algo pensado como es la carrera de medicina con estas características actuales, significó pensar y repensar cómo está organizada la universidad para proveer o ofrecer los distintos currículos de la carrera. Si los currículos que existen en la universidad son todos de tipo tradicional, la organización está alineada con ese tipo de currículo. Entonces,
las aulas son para clases grandes, la administración sabe que las carreras tienen una materia, que hay una nota final, que existen los profesores titulares, que la forma de pagarle a esos docentes es por hora, etcétera, etcétera. Cuando uno plantea un cambio curricular mayor de otro tipo, se tiene que reorganizar, justo valga la redundancia, la organización para que se alinee este nuevo cambio curricular al funcionamiento de la universidad. Y hay universidades o facultades que no consiguen hacer eso porque el cambio organizacional es tan grande y la falta de flexibilidad y de ajuste es también tan grande que no logran hacerlo y entonces persisten en su estructura curricular, no porque no lo quieran cambiar, no porque no tengan ganas de hacer innovaciones, sino porque la estructura organizacional es de tal rigidez que no permite hacer los cambios organizacionales. No quiero dar ejemplos de universidades, pero hay algunas universidades públicas que tienen el currículum de la carrera con cambios menores desde hace más de 100 años. Entonces, en nuestro caso, teníamos un currículum tradicional que empezó en el año 2004, se hicieron algunos ajustes en el año 2014, pero esencialmente era un currículum, los llamados tradicionales. Cuando se produjo el cambio organizacional en el instituto, de forma tal que el Departamento de Docencia e Investigación se unificó dentro del instituto universitario, se dieron las condiciones como para poder plantear este cambio curricular de la carrera de medicina. Y entre las razones que se pudieron identificar existen estas, seguramente hay más. Pero lo más importante era que el currículum de la carrera de medicina era excesivamente largo, 7.200 horas o más, versus el requisito de los estándares de AFACIMERA, que es de 5.500 horas. Si uno divide las 7.200 horas presenciales por los días hábiles de los 6 años de la carrera, le da una cuenta de alrededor de 6-7 horas por día que los estudiantes tienen que estar en la institución en forma presencial, la mayor parte de esa carga horaria tomando clases, y entonces uno se empieza a preguntar si además tienen que viajar, si además tienen que vivir, ¿cuándo queda tiempo para poder estudiar, ¿no? El currículum, obviamente, todos los currículos tradicionales tienen este problema que están basados en currículos inabarcables. Entonces, ahí también hay una disputa o una puja por contenidos. Si tal materia tiene tales contenidos, ¿por qué nosotros no la vamos a tener? Y además las horas de las materias se vuelven una cuestión de poder. No hace falta decirles que hay materias que son muy importantes y que tienen muchas horas, y otras que son las chiquitas, ¿no? Que tienen menos horas, y uno ahí empieza a preguntarse por qué estas son importantes y estas son menos importantes. Y eso está reflejado claramente en las horas curriculares. Obviamente que la integración era muy escasa, cada materia era más bien un compartimento estanco, y la posibilidad de integrar estaba realmente amenazada por la cantidad de horas y por la compartimentalización que tenía la carrera. Paradójicamente, en una institución como esta, cuyo principal fortaleza es la enseñanza clínica, había pocas horas dedicadas a la enseñanza clínica, y además en ámbitos de especialidades y subespecialidades. Esto llevaba además a una evaluación fragmentada y más que nada orientada a los conocimientos teóricos con bajo valor educacional. Obviamente que teníamos dificultad para evaluar la calidad del egresado, porque se veía lo que tradicionalmente pasa en los currículos tradicionales, que está centrado en el proceso. O sea, si el estudiante pasa por todas estas materias, seguramente al final va a terminar haciendo lo que se supone que tiene que hacer, y no estaba muy claro qué era lo que tenía que terminar de hacer, ni cómo se llegaba a ese camino. Entonces, evaluar si estábamos cumpliendo nuestra misión de formar
un estudiante o un médico graduado de calidad, se nos volvía muy dificultoso. Seguramente existen otras razones, pero básicamente fueron los principales drivers que nos llevaron a plantear el cambio del currículum. ¿Qué tuvimos en cuenta para iniciar el cambio curricular? Bueno, obviamente la misión de la institución. ¿Cuál es la misión del instituto universitario? En esos primeros momentos de reorganización del instituto universitario, luego de la fusión con el Departamento de Docencia e Investigación, quedó claro cuál es la misión del instituto en términos de su desarrollo y su inserción dentro de la comunidad donde está inserto, ¿no es cierto? Y básicamente acá hay algunas claves, que es obviamente un profesional del área de la salud, donde se cumpla el desarrollo profesional continuo, que sea capaz de tener en cuenta la investigación, y esto que es muy claro y que es muy explícito, que es promover la salud de la comunidad, contribuyendo a mejorar la realidad social en la que el instituto universitario está inmerso. Obviamente que esto es la misión de la institución, es la que guía el perfil del egresado. ¿Qué tuvimos en cuenta para definir el perfil del egresado? Obviamente lo primero fue la misión del instituto universitario. Después les preguntamos a los docentes en una forma bastante innovadora, tratando de que participaran no solamente los docentes del instituto, sino también todos los profesionales que trabajan en el hospital italiano, no solamente los médicos, sino cualquier profesional de la salud, a través de una estrategia que se llama técnica nominal de grupo, y después los reconsultamos con una técnica de Delphi. Con eso pudimos saber bien de qué tipo de perfil pensaban los docentes para los egresados. Después le preguntamos a los graduados con una técnica parecida. Obviamente le preguntamos a los estudiantes a través de un muestreo de los 6 años de la carrera cuál era el perfil que ellos pensaban que debería tener el egresado del instituto. Y además les preguntamos a las personas que viven en el AMBA, que ahora está de moda decir AMBA y no Capital y Gran Buenos Aires, qué perfil de médico ellos prefieren en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Obviamente también tuvimos en cuenta todas las regulaciones políticas, las leyes, los estándares de la CONIAU, y de esa manera llegamos a un perfil del egresado. No se lo voy a leer todo, pero básicamente lo que dice es que el perfil del egresado de la carrera de medicina tiene que tener un perfil muy orientado a la cuestión clínica, en todos los niveles, tiene que tener además conocimientos científicos que le permitan seguir formándose luego de recibirse, y que además tenga una fuerte inserción en la comunidad en la cual les estamos enseñando. Eso es básicamente el perfil al cual llegamos, y que dijimos, bueno, tiene que tener un fuerte perfil clínico, tiene que tener fuertes conocimientos clínicos y científicos de su práctica, tiene que ser capaz de seguir formándose en el futuro, y además tiene que tener clara cuál es la comunidad donde se desarrolla como médico, para poder incorporar ese conocimiento de la comunidad de donde vienen sus pacientes, para tener un perfil centrado en el paciente. Para eso entonces fuimos a decir o a investigar cuáles son las teorías educacionales que dan cuenta de cómo se aprende, de cómo se enseña en consecuencia, para dar cuenta de estimular y facilitar desde esas teorías educacionales el aprendizaje. ¿Qué tipo entonces de currículum debería diseñarse para cumplir con estos preceptos que estábamos diseñando? Obviamente que el programa de evaluación tenía que ser definido desde inicio para que las evaluaciones sean coherentes con el currículum que estábamos pensando, de acuerdo a las teorías educacionales
que sustentan el currículum que proponemos, qué docentes necesitamos para esos currículos, qué estructura organizacional es necesaria para ese perfil y qué hacen en otros lugares del mundo y la Argentina para llevar adelante currículos parecidos a los que estábamos diciendo. Como se dan cuenta, esto es lo que fundamenta lo que nosotros decíamos antes de que producir un cambio curricular mayor implica llevar adelante un cambio organizacional mayor. ¿Cómo se aprende? Hay dos paradigmas, el de apaleamiento y el constructivista, que Gisela me prohibió que les muestre nada, porque ustedes ya son expertos en esto, así que seguimos adelante. Y llegamos a la conclusión que para nosotros... No te prohibí nada, solo que eran 10 minutos. Vamos a ver cómo terminamos a tiempo. Bueno, vos me prohibiste, así que yo no voy a decir nada, no importa. Después les muestro si quieren. Entonces, llegamos a la conclusión que el currículum debía ser integrado, con énfasis en el perfil clínico, un currículum de los que llamamos basados en los resultados, es decir, primero definimos cuáles son las actividades que tienen que terminar haciendo nuestros graduados y esas actividades las usamos como guías curriculares para decidir qué les vamos a enseñar y cualquiera de los contenidos y las actividades tienen que estar alineadas con esas actividades finales para que se justifique plenamente por qué eso está y por qué no están otras cosas. Nosotros decidimos que esos resultados finales fueran lo que se llaman las EPA, las Entrustable Professional Activities, que creo que... Acá son las APROC. Claro, pero... No, digo porque estamos viendo eso y entonces... Está bien. Yo prefiero que usemos... nosotros preferimos usar las EPAs porque es como se conocen en todo el mundo, y la traducción APROC no connota lo que quiere decir la EPA, porque las APROC dice que son actividades profesionales confiables, y en realidad las actividades profesionales no son confiables. Lo que son confiables son los aprendices que pueden ser confiados de llevar adelante ciertas actividades profesionales, que no es exactamente el mismo concepto. Pero no importa, seguimos adelante. Entonces, definimos las EPAs, definimos que el método clínico en el que debían formarse los estudiantes era centrado en las personas y no de aprendizaje de oportunistas, es decir, según lo que uno ve en la sala, y con un modelo de educación orientado a la comunidad. Y además el currículum iba a ser flexible porque había una parte que era obligatoria, todos los estudiantes pasan por esas materias de manera obligatoria, pero una parte del currículum puede ser definido por ellos mismos de acuerdo a la orientación que les quieran dar. Estas son las EPAs que seguramente las deben haberlas compartido en alguna de las materias, si no me piden, obviamente que estos son los títulos. Cada una de estas EPAs tiene al interior qué quiere decir, cuáles son las limitaciones, cuáles son las competencias que son necesarias que los estudiantes desarrollen para poder llevar adelante estas actividades profesionales. Pero bueno, para que tengan idea de qué se tratan las EPAs, y son las que los estudiantes ven desde el primer día, sabiendo que lo que están estudiando o aprendiendo tiene que ver con cada una de estas EPAs. O sea que esto les da la relevancia y el contexto en el cual se tienen que formar. Además se definieron 4 competencias, que son las competencias del médico como experto clínico, como generador de vínculos con pacientes y familias, el médico trabajando en equipo y con una práctica orientada a la comunidad. Entonces la pregunta que viene es cómo se arma todo esto, porque la verdad que sería casi imposible juntarlo. Pero, como todas las cosas, después de mucho trabajo del Comité de Cambio Curricular, más o menos 2 años pudimos organizar todo esto. Y llegamos a este esquemita en el cual se ve que la carrera de medicina tiene 3 ciclos, un ciclo inicial, un ciclo clínico y la PFO. Esto es necesario por los estándares
de la CONIAB. Nosotros hubiéramos preferido tener 2 ciclos, pero eso no fue posible, en donde ustedes ven las 4 competencias que atraviesan transversalmente todos los años de la carrera, y en el ciclo inicial se produjo una integración compleja, de forma tal que no hay materias como las conocemos actualmente, no hay anatomía, no hay fisiología como materias, sino que se definieron 6 módulos, 2 módulos por año, de forma tal que la integración de los conocimientos se hacen en base a el ciclo vital individual y familiar, de forma tal que cada módulo lleva o refiere a cada parte del ciclo vital individual y familiar. Entonces, el primer módulo es el módulo de familia, concepción y embarazo, el segundo es de adolescencia, tercero adulto joven, el cuarto es adolescencia, adulto joven, adulto mayor y fin de la vida, ¿está bien? Y en el ciclo clínico se organizaron 4 rotaciones clínicas longitudinales e integrales. Las estrategias de enseñanza en el ciclo inicial es el ABP, y además se organizan los laboratorios. Hay 2 tipos de laboratorios: práctica orientada, práctica profesional, además de APOC, aprendizaje orientado a la comunidad. Y el ciclo clínico lo estamos diseñando como siguiendo la misma continuidad longitudinal, continuidad curricular de integración en rotaciones clínicas longitudinales e integradas, de forma tal que cada rotación dura 1 año, y en cada año los estudiantes llevan adelante 2 ROCLIs, o rotaciones clínicas longitudinales e integradas. Entonces, esto es lo que les decía. Los contenidos están integrados. Al final del ciclo inicial, los estudiantes tienen que aprobar un OSCE o un ECOE, demostrando que tienen las competencias básicas para poder llegar al ciclo clínico y empezar a ver pacientes en el contexto real. Esto es como está armada la cursada en el ciclo inicial, en donde ustedes ven que el ABP son 2 veces por semana, 3 horas cada vez, divididos en 2 sesiones. En la segunda sesión del martes, por ejemplo, ellos discuten el problema, de forma tal que al final de la sesión de ABP definen los objetivos de aprendizaje. Tienen todo este tiempo para que en la primera sesión del ABP reporte lo que ellos han estudiado, y en forma colaborativa se produce la enseñanza o el aprendizaje social, ya que cada uno interpreta desde los mismos recursos de aprendizaje lo que han comprendido, y en esa discusión se produce el aprendizaje colaborativo y social. Y en la segunda parte de la sesión de ABP se discute otro problema, y así sucesivamente. En cada módulo se discuten aproximadamente entre 30 y 32 problemas, que son la base de la base estructural de los módulos. Una vez por semana tienen el laboratorio de práctica orientada, que sería el aprendizaje de alguna parte del juego completo que necesita ser aprendida en forma más específica, y en el laboratorio de práctica profesional ponen en juego el juego completo, llevando adelante parte de las tareas o de las actividades profesionales al final de la carrera. Una vez por semana van a una comunidad, divididos en 6 grupos, 3 en Capital y 3 en Gran Buenos Aires, donde tienen que hacer un aprendizaje inmersos en la comunidad, tienen que aprender a diagnosticar en la comunidad, y diseñan intervenciones y diseñan evaluaciones para saber cuál es el impacto de esas intervenciones que han hecho en la comunidad.
Y como ustedes ven, bueno, hay una sola actividad por semana que es una clase presencial donde están los 50 alumnos juntos, porque todo el resto de las actividades son en grupos de hasta 10 estudiantes. Y todo lo que es EI es estudio independiente, que son horas que se cuentan como curriculares, porque si no tienen estas horas protegidas para estudiar, no pueden llevar adelante el aprendizaje en este tipo de currículum. La evaluación es multidimensional, desde múltiples perspectivas, tratando de llevar adelante un programa de evaluación continua. En este momento estamos diseñando lo que se llama el mapeo curricular, que nos va a permitir saber exactamente a qué estudiante, en qué está cada estudiante en términos de su desarrollo en cada una de las cepas a lo largo, no solamente de los módulos del ciclo inicial, sino sobre todo lo más importante en el ciclo clínico, que es donde desarrollan las cepas. Y terminé. Bueno, muchas gracias, Edu. Muchas gracias. Si hay preguntas las pueden ir anotando en el chat. Si les parece, Eri va a hablar los 10 segundos que le dejaste, así que le pedimos si toma la palabra. Bueno, gracias. Gracias, Edu. Planteaste, la verdad que... 20 minutos, perdón, 20 minutos. Sí, es un tema muy complejo, Eduardo. Es muy difícil tratar de cerrarlo a solo 10 minutos. Y yo me fui haciendo algunas anotaciones para sumarme, como hicimos justamente con este proyecto, que fue sumarnos a este cambio cultural que propuso, bueno, en este caso con Eduardo a la cabeza, pero en el que todo el instituto se ve involucrado, ¿no? Entonces, cuando Eduardo decía recién que estos cambios curriculares tan profundos son cambios culturales y organizacionales, si bien nosotros lo podemos leer en la bibliografía y leemos que Camillioni dice eso, una cosa muy distinta es atravesarlo, vivirlo, atravesar la experiencia de ese cambio cultural. Entonces, otra de las cosas que decía Eduardo era cuáles son las condiciones institucionales que tienen que darse para que este cambio sea posible, al menos iniciarlo, al menos imaginarlo. Y para kinesiología, el proyecto que presentaron o que estamos empezando a desarrollar, fue una condición favorable el contar con todo este proyecto ya iniciado y en proceso. Y de hecho, bueno, Ale Midley, que es quien dirige la carrera y quien encabeza este proyecto, es tutor en la carrera de medicina y fue parte de su experiencia lo que le generó muchas de esas inquietudes. Entonces, cuando él llega a la asesoría pedagógica, al desarrollo curricular, con sus primeras ideas respecto de él y de su equipo, pero ya digo, él encabezándolo, sus primeras ideas respecto de qué es lo que quería o qué es lo que se imaginaba para la formación de los futuros kinesiólogos, trae 2 o 3 ideas que cuando yo se las diga, le van a decir, ah, claro, son un poco aprendidas de la experiencia de medicina, que tienen que ver con hacer un currículum integrado, ¿sí? Hacer una propuesta que en este sentido sea distinta, pero no en el sentido de la innovación por la innovación misma, sino porque al atravesar esa experiencia se puede mirar y poner en cuestión la propia formación. Porque a veces uno idealiza un poquito la propia formación. Como somos productos de la universidad tradicional, es razonable que en algún punto pensemos, bueno, pero si yo me logré graduar y llegué hasta este punto, ¿por qué esta formación sería criticable? Bueno, y creo que justamente es una de las ideas en las que Eduardo ha planteado ahí, repito, Eduardo en la cabeza, pero también con todo el equipo, ese cambio cultural, ese cambio organizacional que dice, bueno, pero eso que se venga haciendo así, que nos hayamos graduado a pesar de, y no gracias a esas condiciones, no implica que no se pueda cambiar, y de hecho, la investigación en educación que planteaba Eduardo, nos muestra otras cosas y otras posibilidades. Entonces, bueno, cuando llega esa primera idea del equipo de kinesiología, planteando su interés por pensar una carrera nueva, una carrera con un currículum integrado, también tenían otra idea muy importante como pilar principal del diseño, que era una carrera centrada en la comunidad. Entonces, esto que parece tan, bueno, centrado en la comunidad, parece como un eslogan casi, ¿no? Cuando uno lo empieza a desarmar, dice, bueno, pero ¿y a qué te referís con centrado en la comunidad? Y bueno, nos referimos a que si vamos a pensar en el ciclo vital,
organizar la carrera en función del ciclo vital, que todavía no está definido, pero supongamos que eso fuera así, cuando pensemos en la infancia, vamos a tener que ir a buscar a los niños en aquellos lugares en los que se desarrolla su vida cotidiana. Entonces, si queremos ir a ver a los niños, tendremos que ir a las plazas, tendremos que ir a los jardines, tendremos que ir a los clubes, a ver, en todo lo que atañe a la kinesiología, qué es lo que podemos ver en sus entornos naturales. Entornos naturales quiero decir culturales, natural, no. ¿Sí? Entonces, esa era otra de las ideas importantes. Como decía también Eduardo, ¿no? Una de las primeras decisiones que, más allá de estos pilares que tiene el equipo que lo lleva adelante, una de las primeras decisiones fundamentales para pensar un plan de estudios es definir el perfil del graduado. Y acá también nos sumamos a la experiencia que, de hecho, después les voy a compartir un artículo que escribieron Eduardo y Gisela, en el que cuentan cómo desarrollaron la técnica nominal de grupos y el Delphi posterior. Y se los recomiendo especialmente porque no es habitual encontrar en un artículo, no va a estar mal que lo diga, cierta generosidad respecto de contar cómo se hace, cómo se logra este proceso y cómo fueron esos pasos para llegar al perfil del graduado. En general, es información que no de todas las carreras van a conseguir con tantas facilidades. Me parece en ese sentido una perlita que después se las voy a compartir para que los que estén interesados puedan avanzar en eso, puedan profundizar un poco en eso. Entonces lo que decidimos fue definir este perfil del graduado a partir de esa propuesta que fue la de medicina, en 2 etapas. Primero, una técnica nominal de grupo, para la cual se convocó a todos los profesionales del servicio para preguntarles, básicamente, cuáles eran qué ideas tenían ellos respecto de cuáles debieran ser las habilidades o saberes propios del egresado de kinesiología del Instituto Universitario, del Hospital Italiano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sería situado en esa formación? ¿Qué es lo más específico? Acá hay muchas que estuvieron en esa tarde acompañándonos, por supuesto Eduardo también. Y ahí resultó 2 cosas. Primero, ¿por qué los consultamos a ellos? Primero, porque son nuestros referentes principales, ¿sí? Pero además, porque pueden ser ellos en el futuro también futuros docentes de la carrera, y distinto es cuando la carrera ya está en marcha y uno consulta a los docentes. Cuando la carrera no está en marcha, no hay un equipo docente a quien consultar. Entonces consulta a otros referentes, en este caso disciplinares. Muchos igual tienen formación docente y esa es otra ganancia dentro del equipo, ¿no? Respecto de los resultados de esa técnica nominal de grupo, no les quiero compartir mucho porque está en proceso. Falta todavía pasar a la siguiente etapa, que es la etapa del Delphi, donde se vuelve a consultar a los expertos, y no quiero como blanquear demasiado porque ustedes mismos pueden ser consultados después y eso los podría, como de alguna manera, no sé, sesgar. Pero hay 2 o 3 cosas que son significativas, ¿sí? Como qué es lo que valoraron los profesionales respecto de qué es lo que se imaginan como un futuro profesional egresado del IUI, y aparecieron cosas interesantísimas como la empatía, el trabajo en equipo, la solidez en ciertos conocimientos, el compromiso, cosas que a lo mejor no son las que cualquiera hubiera pensado individualmente, ¿no? A lo mejor no hubiera pensado en que iban a aparecer otras cuestiones. Entonces es interesante ir a hacer esa consulta, porque otro posicionamiento respecto del desarrollo curricular podría ser que el plan de estudios se diseñe entre 4, 5, 6, 10 personas que definan, que tomen todas estas decisiones, y en realidad son decisiones poco consensuadas con la comunidad en la que va a estar inserto ese plan de estudios. Bien. Creo que eso es lo básico que les puedo contar de kinesiología. Solo un detalle que me interesa contarles, que es que como fuente de nuestros contenidos, nosotros, ustedes, como dijo Virginia, como dijo Eduardo también, tenemos en algunas carreras estándares, regulaciones, leyes del ejercicio profesional que nos dan una orientación respecto de cuáles son esos contenidos que hay que llevar a la formación. Lo que sucedió en kinesiología es que cuando buscamos esos referentes, nos resultaron bastante obsoletos, están como muy alejados de la práctica y no nos permitía traerlos tan fácilmente a la formación.
descubrimos entonces, bueno, lo que ya sabíamos, que era que kinesiología no está en el artículo 43 y por lo tanto no tiene estándares para su formación, y empezamos el proceso. Y en el medio del proceso, ¿qué pasó? Que el Consejo de Universidades aprobó la sugerencia de incluir a kinesiología en el artículo 43, y luego el Ministerio de Educación tomó esa sugerencia y la incluyó en el artículo 43. Entonces, en paralelo con todo este aprendizaje, otra cosa que tuvimos que hacer, que no es el mismo recorrido que medicina, y por eso lo quiero traer, es ponernos en juego con esos estándares y encontrar los espacios de discusión en los que se estaban dando esos estándares. Y así llegamos a UAKIFA, que es la asociación que unifica a todas las unidades académicas de kinesiología, donde en este momento se están discutiendo los estándares. Entonces, en kinesiología tenemos esos dos procesos en paralelo. Por un lado el de diseñar la carrera y por el otro el desafío de empezar a participar en las discusiones de los estándares que nos van a involucrar a nosotros, pero a la formación de todos los kinesiólogos. Dicho lo cual, 5:59. Estamos... Creo que son las ideas principales que distinguen una carrera de otra y que permiten como entender de qué manera lo que sucedió en medicina no se agota en la carrera, sino que lleva atrás de sí como otros cambios institucionales posibles. Bueno, gracias, Eri. Me parece interesante, nos parecía que valía la pena compartir esto que vos mencionabas al principio, ¿no? Como que alguien tome la posta y arranque este cambio cultural también le facilita un poco el camino, además de los procesos y esto a otros. Tenemos preguntas para Vir y para Eduardo por ahora. Unas más chiquitas, Eduardo ya las fueron resolviendo por chat, pero básicamente tenemos, les cuento. Para posgrado hay 3 preguntas que dicen, si un plan de estudios personalizados es solo para un doctorado, algo Vir ya contestó, pero preguntaban si en un curso de posgrado uno también puede pensar un plan de estudios personalizado. Igual, ahora retomamos, pero venimos hablando que en realidad el concepto de plan de estudios es para carrera y no para cursos, pero ahora en todo caso Vir retoma. Lo otro es, preguntan por carreras con semiestructuradas, si la titulación es la misma o si hay titulaciones diferentes para los distintos participantes. Supongo que se refiere a si en el título se mencionan distintas orientaciones o focos, como nos pasa, por ejemplo, en la carrera de Ciencias de la Educación. Y lo otro es, si cada carrera nos preguntan si las carreras de posgrado beca son revisadas por ustedes, entiendo que el ustedes es el área de desarrollo curricular, y cómo se hace para hacer los cambios cuando quizás no están desarrolladas por un especialista. No sé si es un especialista en el tema o en desarrollo curricular y educación. Cuento también las de grado, así Eduardo igual me parece que estuvo leyendo, pero todos vean en qué estamos, así ya después cuando cada uno toma la palabra, retoma todas las preguntas. Edu, a vos te preguntaron cómo son las evaluaciones, los LPO y los demás, no sé si se refiere a las evaluaciones en los demás espacios o si quiere más detalle de esos escenarios. También preguntan si dentro del programa de la carrera de medicina el estudio independiente es en el instituto o en su casa, y cómo están manejando ahora la virtualidad en la carrera. Y lo otro que preguntan es, en función también, Edu, es en relación a lo que vos compartiste de la carrera de medicina, pero a lo mejor la pregunta la podemos abrir también a cualquiera de las otras personas del equipo docente o de Vir. Si estos cambios curriculares tan profundos creemos que son posibles en universidades con mayor población de alumnos, y cuáles les parece que son las barreras que enfrentan los cambios. Bueno, tenemos para 3 horas más, pero veamos si podemos retomar sintéticamente. No sé si Edu o Vir quieren primero, como si quieran. Yo empiezo. Dale. Bueno, la primera pregunta que había planteado Erika es sobre los cursos de posgrado y el doctorado. Efectivamente, en lo que yo les presenté estaba hablando de carreras que tienen, como yo les decía, cierta normativa y regulaciones específicas. Entonces, cuando hablaba de tramo personalizado, me refería a eso, que sí, pueden ser doctorados o también maestrías académicas con esos tramos personalizados,
Y esto no quiere decir que quede absolutamente sujeto a que cada quien haga lo que se le ocurre, sino que está pautado en las definiciones de plan de estudio de qué manera va a suceder esa personalización. En general, es que definen una línea de investigación con una dirección de tesis, y con esa dirección de tesis se arma un plan específico de formación, donde pueden seleccionar a través de qué cursos o seminarios pueden alimentar esa línea de investigación, ¿sí? O sea, es personalizado en términos de que se puede decidir eso y pasa por una serie de validaciones. En general, informes anuales donde una comisión de doctorado va definiendo si ese plan de seminarios o cursos son los más adecuados para la investigación o si en algún momento algunos que se prevalidaron es necesario modificarlos. En el caso de cursos de posgrado, entiendo que es a otro nivel de decisiones didácticas que hay que tomar eso, que la personalización puede estar muy ligada a que las experiencias educativas que se proponen tengan un acompañamiento muy cercano de la persona que se está formando, o mismo que estén muy ligadas a algo relacionado con su práctica, y eso puede hacer que esté muy personalizado. Entiendo que desde ahí se puede considerar esto, pero son, digamos, distintos niveles de decisión curricular. No sé, Erika, si esto responde o si querés por chat ampliar un poco la pregunta. Después, respecto de la semiestructurado, si bien, como yo les decía, en el instituto por ahora no tenemos ninguna de estas propuestas, y algunas que se estuvieron diseñando y presentando, pero que todavía no tenemos validadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación, que es el organismo técnico que acredita. Entiendo que algunas carreras, claro, tienen una titulación, por ejemplo, sé que Flaxo tiene la maestría en Ciencias Sociales. ¿La perdimos a Vir o soy yo? Ay, la perdimos a Vir. Y después, ¿cómo hacer los cambios en carrera? ¿Cómo? Vir, te perdimos. Se cortó, si me dijiste. Sí, se cortó. Y respecto de cómo hacemos los cambios en carreras o becas cuando no están desarrolladas por un especialista. Vir, si vos me escuchás, apagate la cámara, que con el audio solo fluye un poquito mejor. Uy, la perdimos del todo. A ver, ahí, volví. Sí. Se me cortó la conexión, está como todo sensible. No, respecto de cómo hacer los cambios en carreras o becas en las que nosotros no somos especialistas, desde el área de desarrollo curricular somos un equipo técnico-pedagógico que siempre trabajamos con referentes del campo disciplinar. Entonces, lo que nosotros hacemos es colaborar en cómo dar forma a las decisiones curriculares y didácticas para el armado de las propuestas, ¿sí? Ya sea para las carreras, que acompañamos en todo el proceso de presentación a validación externa, o en el caso de programas de residencias o becas de perfeccionamiento, que también tienen un proceso de validación institucional, tienen que presentar la solicitud con todo el fundamento de por qué quieren hacer esa propuesta nueva o ese cambio, y nosotros desde nuestro equipo, con algunos instrumentos que tenemos, vamos dando cierto formato y vamos planteando ciertas preguntas para dar forma a eso. Pero no entendemos del campo disciplinar propiamente, entonces, además de confiar en la persona en que nos está trayendo la propuesta, en que son nuestro referente, hacemos una validación disciplinar, en el caso de residencias y becas, con algunas especialistas, que formaban parte del comité de residentes y becarios, y en el caso de las carreras, lo triangulamos con personas referentes educativas de la institución, relacionadas con Consejo Superior, y eventualmente, si necesitamos algo más específico de la especialidad para triangular, podemos hacer esa consulta. También, no sé, Lucila, si corresponde tu consulta. Sí, buenísimo, gracias. Buenísimo. Perdón, de hecho, Vir, ¿querés dejar alguna pista? Si bien vos ahora te estás yendo al equipo de conducción del departamento de posgrado, si alguien de acá o sus referentes de los servicios quisieran arrancar a presentar una nueva propuesta de formación, ¿cómo funciona? Cortito. Bien. A ver, para cursos de posgrado,
que es lo que les decía por ahora, de manera más sencilla de plantear, tienen que referir un mail a la Secretaría de Posgrado, donde van a recibir un formulario para completar ciertos aspectos relacionados con el currículum de esa propuesta. Respecto de programas de residencias y becas, el ingreso formal también es por el Departamento de Posgrado, por la Secretaría, que Lorena Idiart es la secretaria que les manda una serie de también requisitos administrativos y de fundamentación que hay que presentar, y eso después entra a revisión más político-estratégica para ver, digamos, si está realmente fundamentado y es valioso esa propuesta nueva o esa actualización, y después entra al equipo técnico de desarrollo curricular, pero el ingreso es a través de Lorena Idiart de la Secretaría de Posgrado. Y en el caso de carreras, digamos, el ingreso es por varias puertas. A veces entra por desarrollo curricular, a veces entra por las compañeras de formación docente, Gise, Laura, Eri, a veces entra directamente por posgrado porque hay mucha vinculación con Víctor Moure, y una vez que se llega de alguna manera a la demanda, sí se configura una asesoría inicial a cargo de desarrollo curricular para plantear algunas de estas cuestiones que yo les traje hoy, qué implica la normativa, los estándares, hacer una solicitud formal para que pase a validación institucional y demás, y con eso la solicitud formal de inicio del proceso se envía a Secretaría de Posgrado a Víctor Moure, y ahí entra esta validación institucional, y si fuera avalada y aprobada, tras un análisis, puede pasar con el aval de desarrollo curricular a hacer este trabajo más finito de programación, de plan de estudio, con todos sus elementos y demás, lo que les mostré antes. Bueno, si alguien tiene dudas o quiere que le pasemos los contactos adecuados a cada situación, nos preguntan las docentes de la especialización. ¿Está bien? Pero bueno, mínimamente me parecía que era... De hecho, hay, digamos, un trabajo de articulación institucional, que todas nuestras actividades están enlazadas, y muchas veces propuestas que ustedes traen a este módulo de la carrera de especialización son trianguladas, digamos, con desarrollo curricular o incluso con posgrado, para ver cuál es el marco de eso, si es viable y demás, o qué instrumentos nosotros ofrecemos para trabajar eso cuando llega por vía institucional, para que se los puedan ofrecer Gise, Eri, Michelle, Laura, para el trabajo en el módulo. Bueno, de hecho, hasta hace también poco... También veo acá caras conocidas. Está Pablo sí. Sobres, lo veo ahí, que estuvo trabajando con nosotros en Armar Carrera. Alberto Domenech estuvo en una asesoría. Con varios ya nos conocen. Sí, bien. De hecho, parte del equipo de la carrera trabaja en el área de desarrollo curricular. Eri lo hizo hasta hace poquito. Michelle sigue trabajando, así que hay una cercanía importante. Compartimos oficina, además les cuento. Bueno, gracias, Vir. Muchas gracias. De nada. Edu, ¿querés retomar tus preguntas? ¿Necesitas que te las repita o...? No, hice una categorización mental de lo más simple a lo más complejo. El estudio independiente no, es donde ellos quieran. Pueden estudiar en sus casas, estudiar solos, pueden estudiar en el grupo, estudiar acá en el instituto, que tienen algunos lugares para que se junten, tienen la biblioteca donde tienen disponible toda la bibliografía y los recursos informáticos, o sea, que estudien donde mejor se sientan que pueden estudiar. Y ellos rápidamente se adecuan. Y una cosa que ellos destacan es que pueden planificar su tiempo para hacer otras actividades, que eso también es parte de la filosofía de este cambio curricular, ¿no? Es decir, cambiar esa idea de que para aprender medicina es el típico estudiante nerd que se pelea con el novio o con la novia o con la pareja porque no tiene tiempo, porque tiene que estudiar el sábado a la noche y dejan toda su vida anterior en los deportes, las reuniones, etc. No, eso no es vida, no se puede formar un profesional si no puede vivir. Así que, digamos, también está planificado eso para que los estudiantes, y más en esa etapa de su vida, puedan vivirla, ¿no? Y no transformarse su identidad en un estudiante crónico.
Una cosa que yo no mencioné y que es lo que se ve actualmente es que las carreras de medicina cada vez van a tender a ser más cortas, no más largas, porque ya no podemos seguir enseñando contenido. Los contenidos de medicina son inabarcables. Lo que nosotros les tenemos que enseñar a los estudiantes es a que sepan qué es lo que tienen que hacer, a que tengan los conocimientos que les permitan sustentar su práctica y que sepan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, no enseñarles contenidos que lo que le enseñamos hoy, dentro de unos años, ya pasó, ¿sí? No sirve más. Entonces, las carreras de medicina en el mundo se están orientando hacia ese tipo de enseñanza y no seguir enseñando contenido porque son inabarcables. No se pueden. La carrera de medicina, si uno la plantea de esa manera, o cualquier carrera de profesión de la salud, debería durar 10 años, lo cual es ridículo porque en el año 10, lo que aprendieron en el año 1 ya fue. Respecto de la evaluación, los estudiantes tienen evaluaciones de cómo aprenden en este currículum, entonces ellos están en contacto continuo con sus tutores y los tutores son los que no están evaluando qué cosas aprenden, sino que lo que evalúan es cómo aprenden y dan cuenta de los aprendizajes de los estudiantes, de cómo están aprendiendo, y nosotros tenemos más o menos un legajo de cada estudiante para intervenir rápidamente si encontramos algún estudiante que está trabado para asesorarlo, ayudarlo, o activamos dentro del Departamento de Educación el área que tiene que ver con ayudarlos a que puedan seguir aprendiendo. Yo diría que el 99% de los estudiantes, al final de los 2 meses, y luego de que entendieron cómo se aprende, se enamoran del sistema y ya no quieren más clases, no quieren que a nadie les hable más de 10 minutos, ni que les hable nadie como yo estoy haciendo ahora con ustedes. Así que, y son, cuando uno les pregunta, son defensores de este sistema, porque se sienten muy motivados, ellos son los protagonistas y saben que nadie les va a explicar nada si ellos no son los que generan el aprendizaje y pueden plantear sus dudas. Y las evaluaciones de los aprendizajes se hacen al final de cada módulo y no se evalúa cada actividad en particular, sino que hay, las evaluaciones no son de multiple choice, sino que son de casos, donde tienen que desarrollar y elaborar respuestas, tienen que demostrar, por ejemplo, habilidades que han aprendido a lo largo de los módulos en ECOES, al principio más simple, y en el del tercer año ya es un ECOE completo. Además tienen que demostrar qué es lo que hicieron en la comunidad, y tienen que demostrar además que son capaces de hacer búsquedas en fuentes válidas y discriminar de eso que aparece en esas fuentes lo que sirve y lo que no les sirve de los artículos científicos. Y la última, que es si en una universidad con mucha población universitaria es posible implementar esto. Todo es posible implementar siempre y cuando exista la estructura para que se pueda ofrecer este tipo de enseñanza. Es decir, si hay 5.000 alumnos, se puede hacer, siempre y cuando existan suficiente número de tutores entrenados, que las evaluaciones sean coherentes con la enseñanza que se está prodigando, etcétera, etcétera. Pero es habitual, Edu, vos conocés universidades, digo, porque la Universidad Nacional del Sur o las otras que en el país conocemos, ¿vos sabés aproximadamente qué matrícula tienen? Y la Universidad Nacional del Sur, que empezó de cero con un currículum integrado muy parecido a este, mejor dicho, nosotros tomamos como modelo a la Universidad Nacional del Sur para poder implementarlo. Ellos tienen una matrícula que no llega a 100, creo, no llegan a 100, pero pudieron sostener esa matrícula, lo que les permitió poder implementar este tipo de currículum desde el año 2004, ¿no? La Universidad Nacional de Rosario originalmente había hecho un cambio curricular mayor, habían podido sostenerlo
porque había una matrícula que les permitiría sostenerlo y después hubo cambios universitarios en donde se liberó el ingreso de estudiantes, claro, y después no lo pudieron sostener más. Algo parecido a lo que está pasando en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y hay otra universidad que es la del Litoral, en donde tienen un currículum también integrado, pero también con una matrícula más acotada que les permite seguir sosteniendo este tipo de currículum a lo largo del tiempo. Después hay otras que tienen, o sea que si bien es integrado, está más, es una cosa más intermedia entre el tradicional y el integrado, ¿no? Pero bueno, lo que yo les decía, la Universidad de Buenos Aires tiene un currículum que hace como unos 15 años se quiso hacer un cambio curricular y no fue posible. Pero no por problemas de innovación, sino por problemas de poder dentro de la puja de poder dentro de la universidad, por la materia, por los espacios, por el, digamos, el presupuesto, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias, Edu. Vamos a dar por cerrado este panel. Gracias a los dos visitantes invitados, que son elenco estable de la especialización. De verdad agradecemos, no sé qué dirán ustedes digo a todos los participantes de la EDU, esperamos que les haya resultado valioso. Para nosotros era importante ofrecer este espacio y creo que fueron claros, generosos y súper precisos. Si llegan dudas después de esto, se las redireccionamos. Así que bueno, nuevamente muchas gracias en nombre de todo el equipo docente y al resto, gracias por quedarse hasta esta hora. En un ratito por foro les dejamos algunas pautas y orientaciones para transitar de acá al cierre del módulo. Así que bueno, les deseamos buena semana.